Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En vídeos anteriores ya hemos visto la gran cantidad de información que nos proporciona la tabla periódica. Me refiero exactamente al número atómico Z, al número másico A, además de la masa atómica relativa de cada uno de los átomos de los elementos químicos, pero es que además la tabla periódica nos proporciona una información muy valiosa en cuanto al número de niveles de energía que hay en cada uno de los átomos de estos elementos químicos y asimismo respecto al número de electrones que hay en el último nivel de energía de cada uno de los átomos. Y esto es muy importante para introducir el concepto de enlace químico que veremos en posteriores vídeos. En este vídeo me voy a centrar en hacer un resumen de la información que nos proporciona la tabla periódica. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Mirad, ya hemos visto un poco en vídeos anteriores cuál es la estructura de la tabla periódica. Pero ahora en este vídeo vamos a analizarla en detalle. Lo primero que tenéis que conocer muy bien es que los elementos químicos se clasifican en metales y en no metales. Y luego hay otros que son los semimetales o metaloides, que pueden actuar tanto como metales como no metales. Entonces vamos a verlo en la tabla periódica. Tenéis que fijaros que los elementos que están a la izquierda, pues son los metales. Mirad, son todos estos que están en naranja, luego todos los amarillos, además tenemos estos verdes que aunque están a la derecha, también son metales. Y luego tenemos estos de aquí que también son metales. Pero fijaros, estos elementos se conocen como metales de transición interna. Estos son los metales de transición, entonces se les llama de transición interna porque en realidad, fijaros, que tendrían que estar aquí. Es decir, el lantano tendría que estar en esta casilla y a partir del lantano pues pondríamos el cerio, etcétera, hasta llegar al lutecio. Y después del lutecio, ¿qué vendría? El hafnio. Y ya seguiríamos así. Y lo mismo con la fila de abajo, es decir, que tendríamos al actinio aquí y al lado del actinio que está el torio. Pondríamos todos hasta llegar al laurencio. Y después del laurencio pondríamos el rutherforio. Pero ¿qué ocurre? Que realmente estos elementos se escriben abajo en la tabla periódica. ¿Cuál es la razón? Pues para que la tabla no resulte tan larga, porque si no tendríamos una tabla muy larga y no es operativo. Por esa razón se escriben abajo los metales de transición interna. Entonces, de momento tenemos que los metales son los que están situados a la izquierda. Y luego tenemos estos de aquí que también son metales, estos verdes. Y luego, ¿cuáles son los metaloides? O los semimetales, digamos. Bueno, pues son estos de aquí, que tienen un color entre verde y azul. Y por último nos queda definir cuáles son los no metales. Mirad, los no metales son los que aparecen coloreados en azul clarito y en violeta. Es decir, tendríamos estos de aquí y estos de aquí. Y ya nos quedan los gases nobles, que sería esta columna de aquí, que está coloreada en rosa clarito. Pues bien, además de esto, fijaros que la tabla periódica también nos proporciona la información de qué elementos químicos son gases. Como acabamos de ver, estos son los gases nobles, y veis que el símbolo del elemento aparece coloreado en blanco, no la casilla, sino el símbolo, fijaros, helio, neón, argón, critón, etc. Y asimismo, hay otros que aparecen coloreados en blanco, el símbolo de dicho elemento, como veis el flúor, el cloro, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, que respecto al hidrógeno lo vamos a clasificar como no metal. Veis que aparece en azul también. Realmente aparece aquí, en la mayoría de las tablas periódicas sí que lo podéis ver aquí en esta columna. ¿Por qué? Bueno, pues ya os explicaré por qué. Pero realmente el hidrógeno no se parece a las propiedades químicas de estos elementos. Entonces, a veces aparece por aquí, como es en el caso de esta tabla periódica, pero en la mayoría lo vais a ver aquí. Bien. Dicho esto, es verdad que el hidrógeno bajo ciertas condiciones puede actuar como metal, pero generalmente se clasifica como no metal, ya os digo. Y una vez que tenéis claro cuáles son los metales y los no metales, y además de cuáles son gases, veis aquí, estos son gases, pero no son gases nobles, cuidado, los gases nobles son estos, y ya hablaremos de ellos más adelante. Ahora nos vamos a centrar en repasar a qué se le llama periodo y grupo en la tabla periódica. Entonces, fijaos. Los periodos corresponden a las filas horizontales, ¿veis? Las que están en horizontal. Y los grupos corresponden a las columnas que están en vertical. Entonces, fila o periodo y columna o grupo. Entonces lo voy a escribir para que os quede muy claro. Y algo muy importante de la tabla periódica es que los elementos químicos no aparecen al azar así ordenados, sino que están ordenados según
el número atómico creciente. ¿Qué es esto de número atómico? Pues vamos a recordar que el número atómico hacía referencia al número de protones que hay en el núcleo de los átomos. Vosotros sabéis que un átomo se puede representar con un núcleo central donde están los protones y los neutrones. Mirad. Pongo P+ porque los protones tienen carga positiva. Y pongo N0 porque los neutrones no tienen carga. Por eso pongo 0, porque la carga es 0. Bien. Y alrededor de este núcleo, donde están los protones y los neutrones, giran los electrones. Pero no giran de cualquier manera. No, de cualquier manera no. Fijaos que en el electrón pongo E-. Lo voy a escribir mejor, E-, porque tienen carga negativa. Entonces no es que estén todos allá apelotonados y giran de cualquier manera, sino que lo hacen en niveles de energía. Es decir, que aquí habría un nivel de energía, aquí habría otro nivel de energía, dependiendo de qué átomo estemos hablando, que esto es lo que voy a explicar a continuación. Pero de momento quiero que os quedéis con la idea de que los átomos constan de un núcleo central, donde se encuentran los protones y los neutrones, y alrededor de este núcleo giran los electrones. Me estoy basando en el modelo atómico de Bohr, porque yo no sé si conocéis que hay varios modelos atómicos, que de esto ya grabaré un vídeo. Realmente el modelo atómico de Bohr no es el modelo atómico actual. El modelo atómico actual está basado en la mecánica cuántica. Pero el modelo de Bohr, para efectos prácticos, es bastante satisfactorio. Entonces nos vamos a centrar en él. Dicho esto, nos vamos a la tabla periódica y vamos a ver cuál es el número atómico en los elementos químicos. Mirad, en el caso del hidrógeno lo podemos ver aquí, que es 1. En el caso del helio es 2. En el caso del litio, 3. Berilio, 4. Boro, 5, 6, 7, 8, 9... ¿Veis que así sucesivamente? ¿Esto qué significa? Significa que el hidrógeno tiene un protón en el núcleo, que el helio tiene 2 protones en el núcleo, el litio 3, el berilio 4, etcétera, etcétera. Y así podría seguir. Por tanto, los elementos están ordenados según el número de protones que hay en el núcleo, lo que es lo mismo, el número atómico. ¿Y por qué os explico todo esto del átomo? ¿Qué tiene que ver con la tabla periódica? Pues muchísimo, porque justamente la tabla periódica me proporciona una información muy valiosa respecto a la estructura del átomo, respecto al número de niveles de energía y respecto al número de electrones que hay en el último nivel de energía. Lo que ocurre en el último nivel de energía es clave, porque marca cuáles van a ser las propiedades químicas de ese elemento químico. Entonces, volvemos a la tabla periódica y puedo observar que hay una serie de numeritos encima de cada uno de estos grupos o columnas. Y luego también puedo observar una serie de números al lado, ¿veis? A la izquierda, de las filas o periodos de la tabla periódica. Y estos números proporcionan una información clave y muy importante sobre esto que os acabo de comentar. Entonces vamos a analizarla. Para ello voy a elegir un elemento químico cualquiera y vamos a ver la información que obtenemos de él. Vamos a ello. Me centro en el elemento químico sodio, que es el Na. Entonces, la información que puedo obtener de la tabla periódica es el número atómico es Z, que si habéis visto en los vídeos anteriores se pone aquí debajo, ¿vale? Así se representa el símbolo de un elemento químico, en este caso sodio, y luego pondríamos así, mirad. Entonces, en el lugar de X pongo el símbolo del elemento. Luego, en el lugar de A pongo 23. Mirad que esto realmente es la masa atómica relativa, pero en este caso, ya sabéis que para calcular el número másico lo que hago es aproximar. En este caso, como es 23,0, pues ya está aproximado, va a 23. Entonces, 23 sería el número másico. Repasad estos vídeos, por favor, para que lo entendáis mejor. Y luego tenemos el número atómico, que es 11, ya os digo. Bien. ¿Qué información deduzco de esto? Bueno, pues la información que deduzco es que Z hace referencia al número de protones que hay en el núcleo del átomo de sodio. ¿Y cuántos protones hay? Pues como Z vale 11, hay 11 protones. ¿Y respecto a los neutrones? Bueno, pues el número de neutrones, ya sabéis que para hallarlo, si repasáis los vídeos que ya hemos grabado anteriormente, pues hacíamos 23 menos 11 y nos daba 12 neutrones. Y en total, en el núcleo del átomo hay 11 protones más 12 neutrones. En total hay 23 partículas en el núcleo, que eso es lo que hacía referencia al número másico, 23 partículas. Dicho esto,
¿Cuántos electrones hay en el átomo de sodio? Bien, lo primero que me fijo es, el átomo de sodio es un átomo neutro. Quiero decir que aparece escrito sodio, no aparece escrito aquí con alguna carga o algo por el estilo, no, esto sería un ión. Entonces, como no ocurre, sé que es un átomo neutro. ¿Y qué le pasa a los átomos neutros? Pues que, en el caso de estos átomos, el número de protones coincide con el número de electrones. Solo en este caso, aviso. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, yo sé que también van a existir 11 electrones en el caso del átomo de sodio, si es neutro, que lo es. Y ya podría dibujar el átomo de sodio, que sería de esta manera. 11 protones en el núcleo, 12 neutrones en el núcleo también, en total 23 partículas. Y alrededor del núcleo giran los electrones, pero giran estando en niveles definidos de energía. Entonces, en el primer nivel puede haber hasta 2 electrones. Ahora explico esto. En el segundo nivel puede haber hasta 8 electrones. Entonces, los pinto. Y en el tercer nivel puede haber hasta 18 electrones. Pero en este caso solo voy a dibujar un electrón. ¿Por qué? Fijaros, en mi caso tengo 11 electrones, entonces tengo que ir sumando. 2 más 8, ¿cuánto da? 10. 2 más 8, 10. Y ahora solo me queda un electrón para llegar a 11. Entonces no necesito dibujar los 18. Yo sé que el nivel de energía número 3 podría albergar hasta 18 electrones, pero solo necesito uno. Entonces lo dibujo. Aquí, por ejemplo. Y os recuerdo cómo sé el número de electrones que hay en cada uno de los niveles de energía. Tenía que aplicar la siguiente fórmula. Mirad. 2 por n al cuadrado. En este caso, en el primer nivel de energía, ¿cuánto vale n? Pues como estamos en el primer nivel de energía, 1, n vale 1. Entonces pondría por 1 al cuadrado. Tendría que hacer esa operación, que ya sabéis que me va a dar 2. 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Por 2, 2. Entonces esto me da 2 electrones. ¿Qué ocurre en el segundo nivel de energía? Bueno, pues para ver el número máximo de electrones que puede contener este segundo nivel de energía, pues sustituyo n por 2. Y tengo que hacer esta operación. 2 al cuadrado es 4 y 4 por 2 es 8. 8 electrones. Entonces sé que podría haber hasta 8 electrones. Y lo mismo con el tercer nivel de energía. Mira. 3 al cuadrado es 9. 9 por 2, 18 electrones. Pero yo solo necesito uno porque el átomo de sodio tiene 11 electrones en total. Pero yo esta información ya la conocía desde el momento que veo la tabla periódica. ¿Por qué? Fijaros. Me voy a fijar en el sodio. ¿En qué periodo está el sodio? ¿En qué fila está? Pues está en la fila número 3. Entonces, esto me indica que el sodio va a tener 3 niveles de energía. Mirad, 1, 2 y 3. Y además sé que este número me indica el número de electrones que hay en el último nivel de energía, que es realmente el que marca las propiedades químicas de la sustancia, digamos como que el más importante. Entonces, como pone 1, significa que el sodio va a tener un electrón en el último nivel de energía, que es el tercero. Solo en el caso de que me manden dibujar el átomo de sodio, yo tendría que escribir todo esto, y entonces puedo corroborar esta información con la que se deduce de la tabla periódica. Pero veis que, a partir de ella, ya se puede deducir esta información súper importante. Vamos con otro elemento químico, por ejemplo, el oxígeno. A ver, antes de dibujar el átomo de oxígeno para corroborar esta información. ¿Cuántos niveles de energía tiene el oxígeno? 2. 2 niveles de energía. ¿Y cuántos electrones va a tener el oxígeno en el último nivel de energía? Pues va a tener 6. Fijaros, 6 electrones. Es verdad que muchas tablas periódicas no pone 6, sino que pone 16. Pero vosotros le quitáis el 1 de delante. Mirad, aquí lo pone, ¿veis que lo pone pequeñito? Pone 16, entonces le quitáis ese 1 y significa que en el último nivel de energía va a tener 6 electrones. Pues vamos a dibujarlo para que veáis que realmente es así. Vamos a ello.
Mirad, esta es la información que deduzco del oxígeno. He escrito el símbolo del elemento y luego he escrito el número másico, que es A, que en este caso es 16, ¿veis? Bueno, realmente es la masa atómica relativa, pero aproximando el número a un número entero, pues obtenemos 16, que sería el número másico. Y luego tenemos el número atómico, que es 8, fijaros, 8. Esto significa que el oxígeno tiene 8 protones en el núcleo. Entonces, número de protones, 8 protones. ¿Y número de neutrones? Bueno, pues restamos 16 menos 8. Entonces, esto me da 8 neutrones también. Coincide en este caso. Total de partículas en el núcleo, que es el concepto de número másico. 8 más 8, 16. Entonces, 16 partículas en el núcleo. Dicho esto, ¿y cuántos electrones hay girando alrededor del núcleo del átomo de oxígeno? Bueno, pues como es un átomo neutro, veis que aquí no hay carga en el oxígeno, no hay, por ejemplo, un menos o un 2 menos, no hay nada de esto, sino que es un átomo neutro. Pues ¿cuántos electrones hay? Bueno, pues los mismos que protones. En este caso, 8 también. Solo en este caso, por favor, ¿eh? Y ya podría dibujar el átomo de oxígeno. Mira, en el núcleo hay 8 protones y 8 neutrones, en total 16 partículas. Luego tenemos el primer nivel de energía, que habría 2 electrones, ya sabéis, tenéis que aplicar la fórmula. En el segundo nivel de energía puede haber hasta 8 electrones, pero ¿yo cuántos tengo? Tengo 8 electrones en total, contando estos dos también. Entonces aquí, en el último nivel de energía, no puede haber 8. Tiene que haber 6. Entonces pondría 6. Si sumo estos 6 más estos 2, me da 8 electrones, que es lo que yo tengo en el átomo de oxígeno neutro, que es la información que previamente ya había obtenido viendo la tabla periódica. Oxígeno, periodo número 2, por tanto 2 niveles de energía, 1 y 2, y luego 6 electrones en el último nivel de energía, que es el que marca las propiedades químicas de la sustancia, del oxígeno en este caso, 6 electrones. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en estos elementos que veis aquí, es decir, los metales alcalinos se llaman los metales alcalino-térreos, y luego nos vamos a fijar en estas columnas de aquí. Estos serían los térreos, estos los carbonoideos, seguimos nitrogenoideos, anfígenos, halógenos y gases nobles. Entonces nos vamos a centrar, ya os digo, en estos y en estos. Los metales de transición y los metales de transición interna, pues ya los veremos más adelante, en un curso de química más avanzada. Y ahora que ya conocéis el significado de estos números, tanto estos como estos, pues me voy a centrar en el caso del hidrógeno, que os dije que os lo explicaba después. Pues mira, el hidrógeno realmente en la mayoría de las tablas periódicas aparece aquí arriba, en la columna o en el grupo número 1. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque el hidrógeno tiene un electrón en el último nivel de energía, porque Z vale 1. Entonces tiene un protón en el núcleo y un electrón en la corteza, porque estamos hablando de un átomo neutro. Por esta razón se suele colocar aquí, pero no es que tenga propiedades similares a las de este grupo. Simplemente es para que lo tengáis en cuenta. Se coloca ahí por tener un electrón en su último nivel de energía, que solo tiene un nivel de energía. ¿Veis aquí? Un nivel de energía y un electrón en ese único nivel de energía. Pues esto es todo por hoy. Espero que hayáis entendido todo lo explicado. Como veis, la tabla periódica es súper importante y nos ofrece una información valiosa e importantísima. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, estaré ahí para apoyaros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!